Daniel capítulo 10, versículos del 9 al 14, nos dice la Escritura. Está hablando Daniel sobre lo que había escuchado del Cristo preencarnado. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. En el año 1650, en Dartmouth, Inglaterra, vivía un joven de 15 años que se llamaba Luke Short. Asistió a la iglesia con sus padres, como solía hacer cada domingo, y escuchó una predicación dominical del pastor John Flavel, el autor puritano que tantos libros y buenas aportaciones ha hecho al Evangelio. La predicación fue expuesta con fidelidad, pero a Luke no le afectó en absoluto. Poco después se fue a Estados Unidos, emigró juntamente con su familia a Estados Unidos, y cuando tenía en torno a 100 años, debajo de un frondoso árbol, vino a su mente, y esto es un asunto de que tenía una excelente memoria, vino a su mente el sermón que había escuchado 85 años antes por boca de John Flavel. Comenzó a reflexionar sobre aquel sermón, y este hombre se convirtió 85 años después, recordando a Flavel. Esto nos muestra que la palabra predicada nunca es en vano. Dice el Señor en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Entonces, o llega para salvación o llega para condenación, pero llega. Aunque no siempre da fruto inmediato, la semilla plantada en el alma permanece viva y en el tiempo de Dios, Él la usa para salvar o para condenar. El contraste lo tenemos con Daniel, que con apenas 15 años, este joven sí que conoció al Señor, sí que asumió cuáles eran sus distintivos como hijo del pacto, sí que permaneció fiel durante toda su vida, su larga vida, para seguir los mandatos que Dios había establecido en las Escrituras. Y esto lo vemos en su desenvolvimiento para ser y estar bajo 4 reyes distintos en 2 imperios en altísimos cargos de responsabilidad en el organigrama estatal, con lo cual vemos que era un hombre de absoluta fidelidad. Thomas Brooks escribió: Dios a veces tarda en abrir la puerta del corazón, pero cuando lo hace, entra con poder y nunca se va. Richard Baxter dice: predica como un moribundo a moribundos. Puede ser que no vivas para ver el fruto, pero Dios no dejará que tu obra sea en vano. Así que el papel de la Iglesia es predicar el Evangelio a toda criatura, mientras que tengamos fuerzas. ¿Quién puede medir el poder de una predicación fiel a las Escrituras? Porque no se trata del predicador, no importa quién predica, importa lo que predica. Es el mensaje el que está vivo y es eficaz, como palabra de Dios que es. No importa quién se suba al púlpito, importa cuál es el mensaje que transmite. El punto histórico en el que debemos colocar nuestro texto se sitúa 2 años después de que el rey Ciro emitiera el decreto que permitía el retorno de los judíos que fueron llevados cautivos y que estuvieron en Babilonia durante 70 años, tal y como Jeremías también había profetizado. Unos 50.000 judíos regresaron con Zorobabel, pero empezaron a sufrir bastantes afrentas y daños para restablecer la muralla de Israel, para reconstruir el templo y para afincarse en Jerusalén, que era su ciudad. Estas dificultades se debieron principalmente
al hostigamiento que sufrieron por parte de los samaritanos. Ya sabéis por qué los samaritanos y los judíos nunca se llevaron bien. Bueno, pues por aquí empezaron ya las cosas. Samaritanos que sobornaron a algunos altos cargos de la administración persa para que indispusieran a Ciro en contra de los judíos. Es muy probable que Daniel haya sido informado de este problema, especialmente por la posición de autoridad que tenía en el imperio, y eso le movió a presentarse delante de Dios en ayuno y oración durante 3 semanas. 3 semanas con ayuno y oración. Evidentemente el ayuno que estaba haciendo Daniel no era el que hoy suelen hacer las iglesias evangelicoides, que se quedan sin desayunar. Pero eso no es ayuno, eso es no desayunar. Como cuando te van a sacar sangre, pues no desayunas. O si viene un imprevisto que no te ha dado tiempo, pues no desayunas. Pero no es de esto de lo que habla la Escritura cuando nos expone el tema del ayuno, y de hecho Martín dio una exposición bastante brillante sobre el ayuno, que quien tenga dudas la puede recuperar de nuestra base de datos y volverla a escuchar. Es en ese contexto de dificultades, de tribulaciones, de turbaciones, cuando Daniel recibe la visita de un personaje celestial que se describe en los versículos 5 y 6, que tratamos en nuestro último sermón que dimos sobre Daniel, y a quien identificamos como una aparición de Cristo previa a su encarnación, porque Cristo es eterno, ya que es Dios. Entonces, antes de su encarnación, por supuesto que también vivía porque es eterno. Daniel quedó exhausto a causa de la visión, pero en ese momento alguien es enviado a fortalecerlo y a revelarle una extensa profecía sobre el futuro de su pueblo y los tiempos del fin. Pero antes se descorre un poco el velo para que Daniel pueda contemplar algo sorprendente que había estado ocurriendo detrás de la escena en el mismo instante que comenzó a orar. Esto es curioso porque nosotros pensamos, oramos y no ocurre nada. Como decía antes Valentín, parece que como vivimos en la época de todo es instantáneo, le damos al botón de oración, me pido esto, y lo tenemos. Pero la oración no funciona así. No es me pido esto, no es darle un botón. Esto funciona de otra manera. Así que hoy vamos a dividir nuestro sermón en 4 puntos. Vamos a ver cómo Daniel fue fortalecido, cómo fue instruido, cómo fue advertido y en último lugar, en cuarto lugar, veremos algunas aplicaciones prácticas. Así que vamos a ver en primer lugar cómo Daniel fue fortalecido. El versículo 10 y 11 nos dicen que aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Ya hemos hecho mención a que en algunas ocasiones, cuando los supuestos cristianos o la cristiandad dice que ha visto a la Virgen María, que es imposible que la vean, o ha visto a no sé qué ángeles, están ahí hablando con ellos como si estuvieran tomando un café. Pero los relatos que tenemos en las Escrituras cuando se han expuesto a una figura angélica o al mismo Señor, estaban temblando, como claramente nos ilustra aquí Daniel. Esta revelación sobre las cosas que acontecerían con los judíos en el futuro tuvieron un objetivo prioritario, fortalecer a Daniel, fortalecer a Daniel. Aunque Dios ama a todos sus hijos y en todos ellos se complace, al mismo tiempo vemos en las Escrituras que no todos podemos tener la misma intimidad con Dios, y esto solamente por una razón. Dice el Salmo 25:14 que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Y lo que encontramos con Daniel es que a lo largo de toda su vida había mostrado un profundo interés por servir a Dios, es decir, había servido a Dios profundamente. Tenía en Dios una confianza inquebrantable, hasta tal punto que en varias ocasiones estuvo expuesto a la muerte y no dudó en ir a la muerte por defender el nombre de Dios y sus posiciones de integridad. Y por supuesto, también este hombre, delante de 2 imperios, tenía una integridad inquebrantable porque ninguno de los imperios que sucedió al otro le quitó de su posición, sino que lo mantuvo. Lo cual daba un ejemplo de cómo este hombre se dirigió en todos los asuntos que tenían que ver con el reino de una manera intachable. Hasta tal punto recordaréis, que ya lo hemos tratado, cómo no pudiendo acusarle de absolutamente nada, y fijaos que en un imperio tenemos aquí un país de tercera o de cuarta
que ya podéis ver cómo se manejan los políticos para todo en bien del pueblo, que ellos pobrecitos viven en la miseria. Pero a Daniel no le pudieron encontrar absolutamente nada de que hubiera delinquido o robado o llevándose algo a su casa. No pudieron encontrar nada, salvo lo que tenía que ver con su Dios. Y es por ahí por donde le acusaron. Así que este hombre, en su postura, su posición y su integridad, era inquebrantable. Y ahora va a recibir una revelación sobre la que debe reflexionar a fin de ser fortalecido, porque su mundo seguiría cayendo en pedazos. Así que no iba a recibir, no, Israel se hará grande, poderoso, fuerte, reconstruirá las murallas de Jerusalén, el templo será reconstruido, todo será un esplendor como el que tuvo David en sus tiempos más memorables. No, exactamente todo lo contrario. Por eso tenía que ser fortalecido. Y esto vino como consecuencia de la traición que Israel cometía vez tras vez contra Dios, porque se arrojaron en manos de los ídolos e hicieron cosas abominables que a Dios ni siquiera se le pasó por el pensamiento, como era sacrificar a sus hijos y meter a Moloc dentro del templo. Cosa realmente impactante. Pues esto, el pueblo de Israel lo estaba haciendo. Esto nos muestra una realidad que no debemos ignorar. Y es que los grandes juicios que vienen sobre la tierra son causa y consecuencia del estado corrupto del ser humano que no busca el bien de su prójimo, ni obedecer la ley de Dios, sino que persigue el deseo de su corazón y, como nos dice el libro de Génesis, solamente sabe de continuo hacer el mal. Todos los pensamientos son de continuo el mal. El impacto que esto tiene en las sociedades, pues ya vemos que es atroz, es realmente atroz. Los creyentes que estamos viviendo en medio de un mundo así, no podemos esperar otras cosas, sino juicios de Dios, juicio tras juicio, porque es lo que se merece este mundo. Así que no podemos esperar otras cosas, en los cuales nos vamos a ver envueltos, como también se vio envuelto Daniel, porque Daniel no fue librado de ser sacado de su tierra, de su familia y despojado de todo y llevado a otro país. No le fue evitado todo este tipo de situaciones porque era creyente. No, sino que juntamente con el resto también Daniel fue con ellos. Y esto es lo que también nos puede ocurrir a nosotros. Los juicios de Dios vienen sobre este mundo y nosotros no estamos exentos de sufrir el juicio que Dios trae sobre un mundo maldito como el que vivimos. Así que recordamos que él fue arrancado de su hogar y llevado cautivo. No se fue de Israel por voluntad propia porque quería un mejor futuro para él. Y dijo, voy a ver si aquí en el imperio caldeo yo puedo prosperar y llegar a altas posiciones y entonces tengo recursos para tener otra expectativa de vida. Y se fue voluntariamente. No, Daniel no se fue voluntariamente. Y luego todo lo que ocurrió a lo largo de su vida era, evidentemente, un engranaje de la providencia que le llevó hasta donde le llevó. Pero fue la providencia la que le llevó a todo esto. No fue él que quiso ir a investigar otros mundos para ver qué tal se le daba la vida en aquel otro país, sino que fue la providencia la que le arrancó de su casa. No podemos esperar nada del mundo en el que vivimos porque está envuelto en el engaño y que su objetivo en nuestros días es dominar la conciencia. Dominar la conciencia. Por otra parte, la Escritura nos dice que el único dueño de la conciencia es Dios. No hay nadie más que pueda ser dueño de la conciencia. Pues aquí llega el mundo, que se pone en el lugar de Dios como Dios para engañar y ser el amo de las conciencias. En medio de toda esta realidad no podemos olvidar que el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, aquel que es justo, está a nuestro lado. Está a nuestro lado y nos ama con amor eterno, hasta tal punto que envió a su propio Hijo a morir por su pueblo. Este es el amor que Dios demostró enviando a su Hijo a la cruz. Por eso quiso alentar a Daniel y alentar a todos aquellos que están en situaciones difíciles de aflicción o de multitud de problemas. Dice el Salmo 46, que todos lo sabemos, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos. Pero esto lo tenemos que recordar cuando estamos en situaciones de aflicción, o de tribulación, o de una situación convulsa que nos envuelve y que nos arroja a perder casi el sentido. Pues ahí tenemos que recordar las promesas de Dios, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Si ponemos nuestra esperanza en este mundo,
desde luego que nuestra causa está perdida. Por eso la Escritura nos lleva a mirar más allá de lo temporal y efímero que supone nuestra vida aquí en el mundo, dirigiendo nuestra esperanza a la eternidad que nos espera, porque persigue traer a nuestro corazón consuelo y esperanza. Eso es lo que persigue, traer consuelo y esperanza. En el versículo 11 leemos que este ser se dirige a Daniel y le dice: varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Todos sabemos, si somos medianamente lógicos, que si hay algo de lo que no podemos prescindir, es del alimento de la palabra de Dios. Es algo de lo que no podemos prescindir. Por eso le dice: está atento a las palabras que te hablaré. Está atento a la palabra de Dios. Escucha, escucha. Esto es así porque si hay algo a lo que Satanás se opondrá con todas sus fuerzas, es para que no escuchemos y no nos alimentemos. Bienvenidos a la cristiandad. Así están. El tiempo dedicado a la predicación es muy breve. Si hay tiempo y si no, vamos a cantar. Vamos a hacer todo tipo de malabares. Pero no abrir las Escrituras para ver qué es lo que Dios me tiene que decir hoy, porque hoy es su día y por lo tanto el lugar central lo ocupa su palabra. John Owen escribió: donde la palabra de Dios no es reverenciada, Dios mismo no es reverenciado. Richard Baxter considera que cada palabra del mensaje divino es un golpe del martillo de Dios sobre tu conciencia. Y a esto venimos, a que realmente sea el martillo de Dios en nuestra conciencia que nos diga cuál es el camino por el que tenemos que andar. Jeremías Burroughs dijo: oír la palabra sin reverencia es una provocación mayor que no oírla en absoluto. Así que sí que se nos exhorta por nuestros antepasados en la fe la importancia de la palabra de Dios, a la vez que la Escritura es consistente con esto. Es la predicación de la palabra la que ocupa el lugar central en la adoración. Por eso nuestro mayor tiempo lo dedicamos a la predicación. ¿Qué es lo que Dios tiene que decirnos? Fijaos que no dedicamos la mayor parte del tiempo, como hacen en general los evangelicoides, en cantar con música estridente y que todo el mundo se lo pase bien. Hoy se lo pasan bien, mañana van a estar en el infierno. Porque es la palabra la que convierte al alma. Es la palabra la que edifica, la que alimenta, la que nos instruye, la que usa el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Pero si quitamos la palabra, quitamos todo. Anulación completa. Y esta es nuestra identidad. La actitud del cristiano ante la Escritura debe ser la misma que la de Daniel. Atención seria, corazón enseñable y disposición a la obediencia. Es la palabra cuando se abre la que nos instruye. Por lo tanto, tenemos que escuchar qué es lo que Dios en su palabra nos está diciendo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Daniel fue instruido, como nosotros también tenemos que ser instruidos. Versículo 12, entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, fijaos, a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Así que aquí sobresale la disposición de Daniel. La disposición de Daniel. A entender y a humillarse en la presencia de Dios. La disposición. Esto queda bastante lejos de la actitud con las que muchos de nuestros días se dirigen supuestamente a adorar. Supuestamente. Porque no están adorando. Pero supuestamente dicen que sí. Primero, no se abren las Escrituras, ni se profundiza en las Escrituras, ni se desgranan las Escrituras, ni se estudia con rigor las Escrituras. Porque la preferencia es el entretenimiento. Estos son como las empresas que utilizan sus departamentos de marketing. ¿Qué es lo que nos pide el mercado? Y a ti te ofrecen lo que tus deseos requieren y demandan. Pero aquí estamos en el lado opuesto. Aquí estamos en qué es lo que Dios requiere, no es lo que mi corazón requiere. Por eso he comentado en algunas otras ocasiones el eslogan de una cadena de electrodomésticos que tienen como lema: la avaricia me vicia. Y eso lo utilizan para que vayas a comprar más.
porque qué fantástico es tener avaricia. Bien, pues ellos miran cómo satisfacer el deseo de sus compradores, pero nosotros tenemos que mirar cómo tenemos que cumplir el deseo de Dios, no el nuestro, el de Dios. En segundo lugar, donde se predica la palabra, muchos no tratan su corazón para humillarse ante la palabra, sino que mantienen intacto su orgullo y su soberbia. Así que con esta actitud solo provocan a Dios y crispan la unidad y la paz que hay en la Iglesia. Por eso es importante que, siguiendo lo que este ser le está diciendo a Daniel, nos pongamos delante de la palabra para entender y humillarnos en la presencia de Dios, porque es Dios quien habla a través de la palabra. De manera que nos encontramos una realidad sorprendente. El mismo día que Daniel comenzó a orar, Dios escuchó su clamor y fue en respuesta a su oración que el Cristo preencarnado se presentó para alentar el corazón de Daniel por todo lo que iba a sobrevenir después. Esto nos muestra una vez más que muchas cosas ocurren como respuesta a nuestras oraciones sin que nosotros lo sepamos. Y muchas cosas dejan de ocurrir porque no oramos. Lamentablemente. Muchas cosas empiezan a ocurrir cuando empezamos a orar y muchas cosas no ocurren porque no oramos. Por eso Santiago 4.2 nos dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y antes escuchábamos en el sermón anterior que hay que pedir insistentemente. Insistentemente. No vamos a aburrir a Dios, nos vamos a aburrir nosotros antes, por eso ya nos aburrimos de orar, pero tenemos que ser insistentes, de forma continua, perseverantes, constantes. El Señor dice en Mateo 7 y 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Dios es soberano. Claro está que tenemos que orar de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestros caprichos. Dios es soberano y ha decretado tanto el fin como los medios que van a entrar en juego para atender nuestra necesidad. Y uno de estos medios, quizá el más importante de todos, lo tenemos en la oración. La oración. La oración. Debemos orar con insistencia, porque cuando nos presentamos delante de Dios, estamos poniendo a funcionar una maquinaria extraordinaria que incide directamente en todos los asuntos de este mundo. Y no hay nada que detenga la mano de Dios. Por lo tanto, la oración del pueblo de Dios es importantísima. Muchas veces parecerá que nada está sucediendo cuando nosotros hemos empezado a orar, por esa mentalidad que tenemos en nuestros días de todo instantáneo. No ocurre nada. Bueno, ya veis con el ejemplo que hemos puesto en la introducción del sermón, cómo este hombre después de 85 años conoció al Señor. Si John Flavel hubiera dicho, yo quiero conversiones instantáneas, pues ahí se quedó con el dedo porque ya estaba muerto. 85 años después, el mensaje tuvo efecto en el corazón de este hombre y en su conciencia, para traerlo a la salvación. Así que muchas veces parecerá que nada está sucediendo, aunque nosotros hayamos comenzado a orar, pero no podemos olvidar que hay muchas cosas que nuestros ojos no pueden ver. Hay muchas cosas que nuestros ojos no pueden ver. El hecho de que nada parezca estar ocurriendo no quiere decir que no esté ocurriendo nada. Es que a nuestros ojos nada está ocurriendo. Pero esto no quiere decir que no esté ocurriendo nada. Porque hay un gran engranaje invisible que se está moviendo para que la voluntad de Dios actúe en respuesta a la oración de su pueblo. Y muchos son los seres y circunstancias que intervienen y que no podemos ver, porque Dios envía a sus mensajeros, que son los ángeles, para cumplir su propósito y voluntad en este mundo. Así que hay un engranaje espiritual extraordinario que no está al alcance de nuestra vista, pero que está funcionando. Daniel comenzó a orar y a ayunar en la presencia de Dios y aparentemente nada ocurrió al principio. Pasó un día, pasó una semana, pasaron 2 semanas, pasaron 3 semanas y entonces fue cuando Daniel se enteró que algo extraordinario había comenzado a suceder desde el mismo momento que él había comenzado a orar. Y esto nos lleva a una secuencia asombrosa, que es lo que vamos a ver en tercer lugar. Si podemos darle al aire. Esto vamos a ver en tercer lugar, en Daniel 10,
13, cómo él fue advertido. Se nos dice allí: «Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia». Bueno, aquí los más maravillados con el futurismo sacarían la bola mágica, le darían 3 vueltas y vamos a ver el futuro. Bueno, pues podemos ir hasta donde la Biblia nos permite, y ahí nos tenemos que quedar y no dejar que la mente elucubre cosas que la Escritura no menciona. Esta es una de las escenas más misteriosas con la que nos encontramos. Cuando Daniel comenzó a orar, Dios envió la respuesta. Pero hay otro personaje, identificado aquí como el príncipe del reino de Persia, que se le opuso durante 21 días. ¿Quién es este personaje del reino de Persia que estaba en oposición contra todo lo que Daniel había estado levantando delante de Dios en oración? Hay muchas cosas del mundo angelical que desconocemos, y eso dificulta algo de nuestro entendimiento sobre pasajes que muestran este tipo de misterios. Pero al menos hay alguna cosa que podemos sacar en claro. Tenemos que recordar el contexto histórico donde se está desarrollando esta secuencia. Persia era en ese tiempo la primera potencia mundial del mundo conocido. Sobre todos los pueblos del cercano y lejano Oriente, era la primera potencia. En esos momentos un grupo de israelitas están tratando de establecerse en Jerusalén, pero encuentran serias dificultades por los chantajes que están cometiendo los samaritanos y por cómo les están incordiando en toda la labor que tienen que hacer de reconstrucción. Daniel se entera de la situación porque está muy identificado con el pueblo de Dios, con Jerusalén y con el templo. Esto remarca la necesidad de precisar nuestra identidad, es decir, Daniel está orando precisamente por lo que está aconteciendo en su país, en Jerusalén, la ciudad santa, y en el templo que mandó Dios construir a través de Salomón. Así que él guardaba su identidad, absolutamente. Tenía 85 años y guardaba su identidad como si fuera el primer día. Por lo tanto, esto nos muestra también que debemos saber quiénes somos y cómo debemos luchar por lo que somos. Esto lo digo en contraste con el mundo en el que vivimos, donde las identidades se están desdibujando. Los hombres ya no parecen hombres. Ya las cosas son más sutiles. Y los hombres ya... Está la moda woke, que a ver si se muere esta moda, pero en la moda woke todo cabe. Se promueve una forma de vestir unisex, un corte de pelo unisex, un perfume unisex, porque ya los perfumes que venden para hombres parecen de mujeres. No sé si os habéis dado cuenta, mi mujer sí. Se desvirtúan los rasgos nacionales para que nadie parezca del país que es ni del país que le acoge. Pero todo esto tiene una intencionalidad, porque en ese caos mental las personas son más manipulables, son más sensibles a las modas y corrientes de pensamiento que desde el poder se introducen y se muestran mucho más sumisos para someterse a cualquier consigna que el poder establezca. Esto es lo que ocurre. Un ejemplo lo vemos en que nuestra razón como creyentes para manifestar esto de una manera más firme es cuando nos reunimos como pueblo de Dios en sus días santos, donde queremos ser identificados por lo que somos, es decir, que el hombre es un hombre y que la mujer es una mujer. Y esto aquí lo queremos identificar y ratificar. El hombre vistiendo como hombre y siendo varonil, y la mujer vistiendo como mujer y siendo femenina. Y tanto el hombre como la mujer cristianos deben tener muy en cuenta no seguir la moda que se impone a rajatabla y no someterse a los dictámenes que cada año salen de una moda distinta. Por ejemplo, en los hombres, el corte de pelo. Madre mía, si el mes que viene salen los futbolistas con una raya aquí que se han cortado todo esto, ahí veremos a la mayoría de los hombres con una raya aquí, es decir, que han pasado la cribadora o como se llame, y se han quitado el pelo. ¿Por qué es la moda? El asunto es si los creyentes lo hacen. Vemos distintas modas que se imponen y que sumisamente los creyentes lo hacen. Otra cosa es
seguir la tendencia, porque evidentemente no podemos vestir igual hoy que hace 5 siglos. Entonces seguimos la tendencia. Pero ojo con seguir la moda, porque esto evidencia una falta de criterio para defenderte de la imposición que desde muy arriba están llevando a cabo. Así que ojo, ojo. Si mañana los hombres tienen que llevar 3 aritos en las orejas, ojo. Si mañana los hombres se tienen que cortar el pelo hasta aquí arriba y dejarse todo lo demás sin pelo, ojo. Porque esto demuestra bastantes cosas. No hay dominio. Se está muy atento a las corrientes y modas que hay para sumarse a lo que viene y ser uno más de todo lo que hay. Pero eso te quita tu identidad. Nuestra identidad es otra. Anda, con perdón, con los que llevan coleta. Pero la Escritura es bastante clara cuando dice que el hombre tiene que llevar el pelo corto. Pero es que estoy más cómodo si no me corto el pelo y no me lo lavo y tengo rastas. Pues estupendo. Pues entonces habría que preguntarse muchas cosas sobre por qué eres creyente, cuando Pablo lo afirma con bastante rigor. Debemos mantener los rasgos que Dios nos dio en la creación, y es por esta razón que como creyentes, que somos, hijos de Dios salvados por Cristo, lo queremos confirmar, nuestros rasgos de identidad, los queremos confirmar, matizar e identificarnos con el pueblo del pacto, especialmente cuando nos reunimos como iglesia. Los hombres visten varonilmente y las mujeres femeninas. Esto es lo que queremos confirmar. Por eso lo hacemos así. Como Daniel estaba completamente identificado con lo que era, y esto formaba parte de su vida, sabía cuál era su identidad, comienza a orar por la situación de su pueblo, del templo y de Jerusalén. Durante 3 semanas se dedica a esto con ayuno y oración. Lo que nos muestra el texto es que todo el tiempo que Daniel estuvo orando, se estaba librando una batalla espiritual de grandes dimensiones en la otra escena, la escena que no se veía. El príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días, precisamente el tiempo que Daniel había estado orando. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Así que vemos cómo se encaja la oración del creyente con lo que ocurre detrás de la escena y las cosas invisibles que no vemos, pero ocurren. Y esto nos muestra que el príncipe del reino de Persia era un ser espiritual, es decir, un ángel caído. Se le llama el príncipe del reino de Persia porque se trata de un ángel de alto rango, que en esa época estaba incidiendo de una manera particular en los asuntos del reino de Persia. Tenemos que observar que el arcángel Miguel se le asigna el mismo rango en el texto, y luego se dice de él que peleaba a favor del pueblo de Dios. Así que vemos aquí 2 seres enfrentados. El versículo 21 de nuestro capítulo 10 dice: «Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe». Y en el versículo 1 de Daniel 12, se nos dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Por lo tanto, dentro de los ángeles hay categorías. Y tanto Miguel como Gabriel ocupan categorías superiores al resto de los ángeles. Ya estuvimos viendo en uno de los sermones las distintas categorías, pero hoy lo recordamos en este aspecto. Así que lo que nos encontramos en nuestro texto es la evidencia de que hay fuerzas espirituales enviadas por Dios que inciden en los asuntos de las naciones y de los hombres. Dios no actúa directamente con una varita mágica, sino que Dios, para salvar a los hombres, utiliza hombres que predican el Evangelio. Y entonces el Espíritu toma esa palabra que ha sido predicada y la aplica a los corazones. Usa a hombres para predicar el Evangelio. Y también usa a sus ministros, a los ángeles, que son ministradores suyos y que vienen al mundo a ejecutar su palabra, a ejecutar su voz. Esto nos lleva también al texto de la tentación del Señor, en Lucas 4:5. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Vaya, porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién se la entregó? Y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todas serán tuyas.
todas estas naciones. Así que, ¿quién es el que está gobernando sobre las naciones? Por disposición directa de Dios, que vino tras la caída. Satanás. Satanás. Destacan las palabras de Satanás reconociendo que todos los reinos de este mundo le habían sido entregados, de manera que él tiene poder sobre los reinos de este mundo. ¿Sabéis lo que eso significa? Que los distintos presidentes, aparte de que casi todos ellos responden a un amo terrenal que los está dirigiendo, de acuerdo a sus manipulaciones, luego ese amo terrenal está también dirigido por otro amo espiritual satánico. Es lo que está diciendo aquí el texto. Así que con esto en mente, no podemos afligirnos, ni turbarnos, ni inquietarnos cuando vemos el camino absurdo e ilógico que llevan las naciones. Porque si gobernase las naciones un niño de 6 años, lo haría infinitamente mejor que los que tenemos de gobernantes en casi todas las naciones. No en todas, gracias a Dios, pero sí en casi todas. Y esta es una de las que no. Deberíamos recordar que todas ellas, todas las naciones, están bajo el poder de Satanás. Que sus gobernantes son hijos de Satanás. De manera que no podemos albergar mucha esperanza en este mundo porque las cosas irán de mal en peor. Es lo normal, que vayan de mal en peor. Aquí, en nuestro país, en España, nos sablean a impuestos y pagamos más impuestos que el resto de Europa. Pero el problema no es que nos sablean a impuestos. El problema es luego los saqueos que detrás de todo esto se produce. Y si no, si eres autónomo, seguramente lo sabes. Que no solamente pagas impuestos, luego es que te saquean por 1000 sitios con las manipulaciones de las leyes que son ambiguas y justamente todas van a favor de ellos. ¡Qué casualidad! Ninguna a favor tuyo. Ahora bien, esto no impide que luchemos por nuestros lícitos intereses y para la defensa de la fe, pero tampoco debemos ser ignorantes del mundo en el que vivimos. Y es que no vivimos en el parque de atracciones, no vivimos en Disneyland, no, vivimos en un mundo caído y los gobernantes son unos hijos de Satanás. Entonces esto debe enfriarnos a veces nuestra euforia de con este partido todo irá mejor. No, porque es el mismo perro con otro collar, pero es lo mismo. Así que cuidado con alterarnos por los temas políticos, porque todos van al mismo sitio y todos son hijos de su mismo padre. Solo Dios en su gracia común permite el sentido común a algunos gobernantes, pero estos son casos excepcionales en nuestra época. Hay algunos que tienen sentido común, pero esto es excepcional. Mientras que en otras épocas estaba el valor, el honor y la integridad, hoy tenemos a Satanás que ha sido soltado por completo, de manera que ni el sentido común funciona. Países que han sido herederos de la cultura cristiana durante siglos, donde la cordura y hacer el bien estaban siendo aplicados, ahora apostatan de la fe y reniegan de Dios. Así que esta es la evidencia de que Satanás ha sido soltado. Porque todos deberíamos ser cristianos, porque hemos nacido en una cultura cristiana. Pero no es así. Es todo en contra del cristianismo, en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de su verdadero pueblo, en contra de absolutamente todo. Todo en contra. De manera que después de que todas estas naciones en las que nos encontramos vieran algo de luz en los tiempos durante los primeros siglos de la era cristiana o después en la Reforma protestante, ahora están en las más absolutas de las tinieblas. Y esta es una señal más que evidente de que Satanás ha sido soltado y está provocando el caos más absoluto en todas las naciones. La evidencia es la situación casi satánica en la que se desenvuelven las iglesias, donde ni de lejos adoran a Dios. Por tanto, el fruto de esto lo encontramos en los gobernantes, que no defienden la vida, ni la verdad, ni la libertad. No tienen una idea buena, sino que todas sus decisiones vienen a ser cada cual peor. Y uno cuando se levanta por la mañana y escucha las noticias, dice, pero ¿cómo han tenido esta gente esta creatividad para buscar cómo pueden hacer más daño? Y cada día una nueva ley y una nueva norma para hacer más daño todavía. Pues ¿quién puede tener esta creatividad sino el mismo Satanás? Que es quien influye en todas estas mentes corruptas para seguir haciendo su trabajo.
En aquellos días, como ocurre hoy con los católicos romanos, las naciones tenían ídolos particulares. Si vas a cualquier nación de aquí de Europa y vuelves antes de que se cristianizase, todas tenían sus ídolos particulares. Atenea en Grecia, en Egipto ya no me acuerdo quién estaba, pero mucho antes estaba Ra, el dios del sol. Ellos los consideraban sus guardianes nacionales. Todo eso fue cambiado desde que Constantino se convirtió al catolicismo así, y el imperio pasó de pagano a cristiano en 24 horas. Así que le quitaron el nombre de los protectores nacionales y le pusieron el nombre de patronos o patronas. Así que quitaron a uno y vistieron a otro, pero el asunto era el mismo. La idolatría seguía campando a sus anchas. Estos ídolos en sí mismos, como todo el mundo puede suponer si piensa con un poco de lógica, no tienen poder alguno. Pero la Biblia nos enseña que detrás de ellos operan fuerzas demoníacas que ejercen una influencia maligna sobre los gobernantes de las naciones para que se opongan al pueblo de Dios y actúen en su contra. Sutilmente, como lo hacen en nuestros días, que casi no te enteras, pero estás muerto. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 19. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Es decir, se está dando un culto no a Dios, sino a los ídolos. Y bueno, si nos vamos a la iglesia de Roma, es que todo está enfocado a María y todos los santos, y todos los ángeles, arcángeles, viceángeles, de todo, pero no a Dios. El objeto único, por el cual Dios dice que es celoso y que no tolera que se adore a nadie más salvo a Él, pues la iglesia de Roma lo tiene esparcido a los cuatro vientos. Hay una realidad espiritual que nuestros ojos no pueden ver. Y Pablo nos advierte en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que hay una guerra colosal que nosotros no vemos. Por esta razón, la historia humana no puede ser explicada únicamente en términos geopolíticos. Bueno, es que a este país le interesa invadir porque tiene minas de uranio y entonces para la fabricación de teléfonos móviles necesitan este país. No. Eso es algo más de entre todo lo que hay. Detrás de la escena se está librando una guerra espiritual de enormes proporciones. Es el reino de Dios contra el diablo y sus secuaces. Pero no están al mismo nivel. Porque Dios es el creador. Muchas veces es que lo ponen. El reino de Dios, ¡pum! El reino del diablo, ¡pum! Y están ahí luchando los dos, pero esto no es así. Dios es el creador. Satanás es una criatura. Así que es infinitamente superior el poder de Dios y la dimensión de Dios que lo que tiene Satanás, que es una criatura, es un ángel más. Como bien señala Leopold en sus comentarios, nos dice, existen poderes fortísimos de maldad obrando en y a través de las naciones y sus gobernantes, para derrotar y derrocar a Dios y a su pueblo. Por eso en Apocalipsis 2:11 el Señor advierte a la iglesia de Esmirna, he aquí, fijaos, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Entonces podemos pensar que llegó ahí el diablo El diablo no tiene cuernos, ni le sale humo por las orejas, ni tiene un tridente. El diablo es el ser más maravilloso que hay. Si lo tuviéramos en la iglesia, qué alegría sería. Tiene un candor, una hermosura, es un ángel de luz. Tú lo ves y dices, este es amigo mío de toda la vida. Yo quiero tener amistad con este ángel porque es cariñoso, compasivo, amable, atento. Lo que pasa es que te lleva al infierno. Pero todo lo demás lo tiene. Es un ángel de luz, de luz. Pero en la carta a la iglesia de Esmirna se les dice que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y no es que el diablo iba físicamente y cogía a uno y se lo llevaba a la cárcel, sino que usa los poderes políticos para cumplir este objetivo, de que parte de los que estaban en la iglesia, por la situación política en la que estaban envueltos, acababan en la cárcel. Y el culpable era Satanás, que estaba moviendo todos los hilos para cumplir estos propósitos perversos contra el pueblo de Dios. Sigue diciendo Leopold,
Esto puede alarmarnos y causar terror cuando consideramos cuán poderosos son estos poderes demoníacos. Pero por otro lado, existen agentes del bien aún más poderosos que en armoniosa cooperación prevalecerán sobre los oponentes de maldad. Así que la causa del reino está en buenas manos y nuestro triunfo está asegurado, porque lo tenemos en Cristo. Así que tranquilos, si es cuestión de tiempo. Al final vencemos. ¿Y a qué aplicaciones prácticas llegamos con todo esto que aquí le está ocurriendo a Daniel? La primera, que Satanás es un ser real y que sus huestes son reales, es decir, tiene un ejército, una tercera parte del ejército celestial, que son los ángeles caídos. Así que Satanás es real y sus huestes son reales. Estas huestes espirituales de maldad se oponen a Dios y se oponen al avance de su reino y van a hacer todo lo posible para hacernos daño. Primera de Tesalonicenses 2:17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Impidió que Pablo cumpliera con este deseo de su corazón de ir a los hermanos en Tesalónica y seguirles hablando el Evangelio, una de las iglesias que él había fundado. Satanás nos estorbó. Él sabía que estas huestes espirituales de maldad instigan a los impíos a perseguir a los verdaderos cristianos. Hoy con formas mucho más sutiles que las de ayer. Por eso cometemos un grave error de juicio cuando nos enfocamos únicamente en que los impíos nos impiden constantemente llevar a cabo el avance del reino de Dios, porque no son los impíos únicamente, ellos son marionetas en las manos de Satanás que están cumpliendo y obedeciendo sus mandatos. Pero son instrumentos en manos de Satanás. Por eso no podemos olvidar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ya que detrás de ellos está Satanás. Pero estas huestes de maldad no solamente se levantarán contra la Iglesia, marginándola, sino que también tratarán de anularnos como creyentes en cuanto a nuestra identidad, para que no podamos servir a Cristo como debemos, y usarán todas las estratagemas que tengan a su alcance para que seamos motivo de tropiezo y escarnio para el Evangelio. Para eso, una división de iglesia es mortal. Se acabó, ya no puedes predicar. En este sentido podemos decir que el enemigo no anda detrás de nosotros los creyentes. Voy a perseguir a Juan, a Pedro, a Antonio. No. Sino que persigue al Dios a quien sirven los creyentes. Pero recordad que estas huestes de maldad no pueden hacer nada sin tu consentimiento o el mío, que era lo que estábamos escuchando el jueves en la clase sobre la confesión de fe. Estas huestes de maldad no pueden hacer nada sin tu consentimiento ni el mío. Porque el enemigo de las almas puede tentarnos, pero no puede obligarnos a pecar. Decía Lutero, no podemos evitar que los cuervos vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan nidos en nuestras cabezas. En segundo lugar, el enemigo espiritual con el que estamos luchando es enormemente poderoso. Este pasaje contiene algunos misterios que no nos han sido revelados. ¿Por qué permitió Dios que esa oposición se mantuviera durante 21 días? Pues no lo sabemos, pero precisamente fue el tiempo que Daniel estuvo orando. Ahí estuvo persistiendo el maligno sobre algún asunto que tenía que ver con las naciones, en concreto con Persia. Y no olvidemos que es a quien servía Daniel. Estaba en un altísimo rango de posición en el imperio persa. Pero Dios sí quería que nosotros supiéramos que estamos peleando con un enemigo poderoso. El asunto que no debemos perder de vista es que estamos inmersos en una lucha espiritual. Como dice Lutero también en su famoso himno, Castillo Fuerte. Una de las estrofas dice, con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Así que Lutero está definiendo todo el alcance y el poder que tiene el maligno para cumplir su papel en este mundo.
En tercer lugar, uno de sus ataques más feroces va dirigido a obstaculizar que recibamos la palabra de Dios. Ese es su mayor ataque, que no recibamos la palabra de Dios, porque esta es la fuente de donde emana absolutamente todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación, para conocer a Dios, para conocernos a nosotros y para saber cómo tenemos que vivir en este mundo. Aunque hoy no tenemos visiones ni revelaciones como en aquel tiempo tuvo Daniel, porque la palabra de Dios ya está completa, se ha escrito completamente y ya no se le puede añadir ni quitar, así que ahí tenemos toda la revelación. El enemigo de las almas sigue oponiéndose con violencia para que esta palabra no llegue a los hombres. Porque él conoce el poder de la palabra para salvar a los perdidos y edificar y fortalecer a los creyentes. Así que utilizará todos los medios para que la palabra no llegue. De manera que hará todo lo posible para que la iglesia se dedique a cualquier otra cosa menos a predicar el evangelio. Vamos a cantar. ¿Quién ha traído la guitarra? Tambores, una fiesta. Y entonces la predicación del evangelio se va al cero, porque tenemos muchas cosas que hacer y ya no da tiempo para predicar. Pero ¿a quién le interesa predicar? Con lo bien que lo hemos pasado hoy aquí, tocando el tambor, la trompeta, todo tipo de instrumentos musicales, por cierto, como hacen los paganos, pero nosotros somos una iglesia porque lo decimos nosotros, lo pone el cartel de la entrada, iglesia evangélica, así que somos una iglesia. De manera que entramos en una iglesia. Pues no entramos en una iglesia, entramos en la boca del infierno. ¿Quién tal hace? Así que Satanás, su primer objetivo es eliminar la predicación de la palabra y hacer entretener a la iglesia en cualquier cosa menos en predicar la palabra. Y si una iglesia predica la palabra, pues hará todo lo posible para que la gente no venga a escucharla. Es que no cabemos. Bueno, pues cogemos un lugar más amplio. Pues es que nos queda mal, nos queda retirado. Bueno, pues lo hacemos más cercano. Es que el domingo es para descansar. Bueno, pero el domingo es el día del Señor. Pero es que, esto lo dicen los cristianos, ya para morirse. Así que Satanás hace todo lo posible para que la gente no venga a escuchar la palabra. Por eso vemos que donde hay circo y entretenimiento, esa supuesta iglesia tiene a miles, pero si la iglesia predica con fidelidad la palabra, entonces será muy pequeña, porque predica la palabra. Es una obra de Satanás extraordinaria que llena las grandes iglesias y la gente quiere ir a las grandes iglesias, porque así se identifican qué grandes somos. Qué grandes somos para ir al infierno, deben seguir diciendo. Eso no lo dicen, y ahí está el engaño. Ahora, en el caso de que la gente venga a oír la palabra, Satanás hará todo lo posible para que no la escuchen. ¿Cómo lo hará? Madre mía, qué sueño tengo. Esta persona se ha pasado toda la semana con insomnio, porque no puede dormir. Pero llega a la iglesia, se sienta, empieza el sermón y le entra un sueño que se cae redondo. Muchos dirán, yo no me duermo, pero el que está aquí predicando lo ve. Luego no dice nada, pero sí que lo ve. Ve perfectamente quién se está durmiendo. Entonces, si no te duermes, también puede hacer Satanás que te distraigas. Tengo ahí 2 columnas. Ahora la pared es marrón, fíjate, estos fluorescentes parece que no están muy adecuados. Mira el hermano este, qué bien trajeado ha llegado. Y entonces te empiezas a distraer ahí en pensar en cosas y lo que tengo que hacer esta semana, ¿qué? Y vamos a orar que ya ha terminado el sermón. Y uno dice, ¿ya ha terminado el sermón? ¿Qué corto se me ha hecho? Claro, es que no te has enterado de nada. Se te ha hecho corto porque estabas pensando en tus cosas y no te has dado cuenta de nada. Esa también es una labor que tenemos gracias a Satanás, que trabaja incansablemente. Vemos que no se aburre. Y es activo. Debemos copiar de él lo activo que es. Otra de las cosas que hace Satanás. Vamos a atacar al pastor porque no me gusta. De vez en cuando me llama la atención. Y eso no lo puedo soportar. Así que esto de venir a la iglesia con un espíritu humilde y enseñable y someterse a lo que Dios ha establecido, para muchos eso es chino. El idioma me refiero. Le suena chino. Y entonces cualquier cosa ya se incomodan, se inquietan y empiezan a crear una raíz de amargura. Y entonces empiezan a atacar al pastor, pero no por la doctrina, sino por asuntos personales. Pero queridos hermanos, cada uno de nosotros es diferente. Lo que uno tiene que hacer es, si tiene un asunto personal que tratar con cualquier otro hermano, pues va y lo trata y se resuelve rápidamente, porque la mayoría de los casos son malos entendidos. Y con eso también actúa Satanás, con los malos entendidos entre hermanos. Así que cuanto antes lo hablemos, antes nos quitamos de en medio el problema.
porque si no vamos a traer un conflicto dentro de la Iglesia que encima no está basado en la doctrina y por lo tanto todo lo que se haga está mal. Y así Satanás también saca partida de esa situación, con temas personales. Este es el objetivo, destruir la Iglesia. El asunto es que muchos que se llaman creyentes escuchan a Satanás y entran en ese juego violando la palabra de Dios y permitiendo que Satanás destroce el testimonio y socave la verdad que se predica en esa iglesia. A todo esto, la oración de los creyentes juega un papel fundamental en toda esta guerra. Así como vemos en este pasaje que la lucha espiritual que se libra detrás de la escena incide en los asuntos de esta vida, así también vemos que nuestras oraciones juegan un papel extraordinario en esa guerra espiritual, porque este mismo texto nos lo demuestra. Nos lo dice. Si el libro de Daniel no hubiera sido escrito y este texto en concreto no hubiera sido traído hasta nosotros por medio del Espíritu, nosotros desconoceríamos qué es lo que pasa detrás de la escena cuando la oración de un creyente mueve todos los engranajes de lo que Dios pone en marcha para cumplir su voluntad. No lo sabríamos. Por eso el Señor nos ha dado este texto. Tenemos por delante de nosotros un enemigo muy poderoso contra el cual no podemos luchar nosotros solos. Somos muy fuertes y muy valientes, pero estamos hablando de un ser extraordinario, al que tú no puedes engañar. Él a ti sí, pero tú a él no, ni le puedes vencer. Por eso debemos ampararnos en Dios y depender de Él, aunque esta dependencia tiene que manifestarse a través de nuestras oraciones. Fijaos lo que dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Esto es todos los días la tenemos, todos los días. Y en el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Así que tenemos que tener bien consolidadas nuestras convicciones y bien establecido nuestra identidad, porque esto es lo que nos va a llevar a vencer a este poderoso enemigo, con la ayuda siempre imprescindible de Dios. El príncipe del reino de Persia se le opuso al enviado de Dios durante 21 días, pero no pudo prevalecer. Y Daniel recibió la respuesta a su oración. Está en el versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días, para los postreros. Y vengo para alentarte, para consolarte y para animarte. Porque luego cuando empieza con el desarrollo de todo lo que va a ocurrir en esos días, es atroz. Es completamente atroz. Es guerra tras guerra, muerte tras muerte y destrucción tras destrucción, que veremos en otra ocasión. Así que Dios le reveló a Daniel con todo lujo de detalles una serie de acontecimientos relacionados con el futuro de su pueblo, profecía que se cumplió a rajatabla, al pie de la letra, de principio a fin. Esto es para los que dicen, bueno, yo no creo en Dios, no creo en estas cosas. Pues hombre, entre 300 y 500 años antes de que ocurrieran todas las cosas que aquí se dicen, se cumplió punto por punto, absolutamente todo, en una historia que incluía todo el mundo conocido en aquella época. ¿Y qué significa esto? Que por más oposición que se levante de este mundo contra Dios, la voluntad de Dios prevalecerá. Por más oposición que se levante, nosotros diremos, bueno, ya estoy cansado de luchar aquí en este mundo, con los sistemas políticos que nos envuelven, que cuál es corrupto y cuál es más corrupto todavía, con las injusticias que por todos sitios se ven, o sea, aquí nadie tiene no tiene sentido común los que están gobernando, pues bienvenidos, no tienen sentido común. Porque son hijos de su padre el diablo. Y simplemente están haciendo lo que hace su padre el diablo. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Caos, caos, caos. Pues esto es lo que tenemos. Caos. El asunto es que Dios ya tiene prefijados los tiempos y los límites en los que va a actuar el mal. Fijaos lo que dice Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Isaías 46:10. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Esto es lo que Dios dice.
Y nadie puede decir lo contrario. Porque lo que Dios quiere se cumple, a rajatabla. ¿Cuál es la meta a la que nos lleva todo esto? Más adelante nos lo dice Daniel en el capítulo 12. ¿Cuál es la meta a la que nos aboca este texto y que iremos estudiando? Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Es decir, está hablando de la resurrección de los muertos. De los muertos. Muchos creen que cuando nos morimos el alma se va al cielo y ahí estaremos ya como almas desencarnadas. Pero esto es un error estratosférico. Las almas se juntarán con los cuerpos, porque resucitaremos. Vendremos a la vida, y lo que está matizando aquí Daniel es que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí están los dos destinos de todo ser humano, los dos destinos ineludibles. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ese es el papel que tiene la Iglesia. Predicar el Evangelio. Enseñar sobre la justicia de Dios, sobre su misericordia, sobre su gracia. Y en eso estamos envueltos e involucrados. El asunto es que estamos inmersos en una batalla infernal. A nosotros nos parece que no. Porque llegamos a casa, nos tumbamos en el sofá, ponemos la tele, hoy no que es domingo, y hacemos todo tipo de cosas. Y parece que nada pasa, pero sí que pasa. Porque aquí hay una lucha por el alma. Hay una lucha por el alma. No debemos dejar que el temor nos paralice, porque es Dios quien lucha a nuestro lado. Es Él quien gobierna y quien dirige la historia. Porque la historia del ser humano sobre la tierra es su historia, no la nuestra. Es su historia. Es Él quien nos ha dado sus promesas, y en ellas se nos afirma que por más encarnizada que sea esta lucha, la victoria pertenece únicamente a Dios, únicamente a Él. Y Él cumplirá esta promesa a rajatabla con la venida de Cristo, el fin del mundo. Ahí se acabó todo. Mientras tanto, recordamos lo que nos dice el Salmo 37, versículo 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Y eso es lo que veremos en el día del fin del mundo. Cuando Cristo vuelva y recoja a su pueblo, entonces veremos quiénes llevaban razón y quiénes siguieron el deseo de su corazón, y al igual que toda aquella gente de tiempos de Noé que se dio cuenta de lo que pasaba cuando ya empezó a llover, ocurrirá exactamente lo mismo. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás.